Intenciones para la Eucaristía de hoy. Por el descanso del alma de Pedro Manuel Bretón, Fausto Rafael Fernández en sus 25 años de fallecido, Aníbal Benoit, 7 años de fallecido, Mercedes Celestina Tavares, Georgina Morales en su 6º año de fallecida, Juan Rafael Peralta en sus 10 meses, Cirilo Arturo Peralta, 7 meses de fallecido, Edith Altagracia Parra, Rafael Eusebio Jiminián, Carlos Daniel Suero, Luis Cepín, Juan Luis Sosa, Aura Cepín, Victoria Ramos, Pedro Pablo Martes, Andrea Cabrera, Maximino Almonte en su primer mes de fallecido, Eustaquio Almengó, Guarino Almonte, Juan Cabrera, Pedro Almengó. En acción de gracia por nuestro párroco, que es nuestro pastor espiritual, en acción de gracia por nuestra parroquia San Felipe, celebrando hoy el día de su patrón, acción de gracias al corazón de Jesús por 10 años de unión matrimonial de Ana Peralta y Jorge Jordan, por las gracias recibidas, por las vocaciones sacerdotales, por la salud de Delcy Vázquez y la liberación de la familia Pérez Cruz. Buenos días, hoy nos reunimos en ocasión de celebrar la fiesta de nuestro patrón San Felipe, con la alegría que nos da saber también que estamos celebrando un Cristo resucitado. Nos ponemos de pie y con el canto recibimos a Jesucristo a través de su ministro. El Señor esté con ustedes. Mis hermanos, yo creo que estas fiestas patronales vamos a recordar para siempre, porque nos ha tocado vivirlas en un tiempo sin igual. San Felipe Apóstol, nuestro gran patrón. Hoy celebramos su fiesta. La liturgia menciona Felipe y Santiago. Felipe era natural de Betsaida, al igual que Pedro y Andrés. Primero fue discípulo de San Juan el Bautista y el Señor lo llamó para que lo siguiera. Ignoramos las circunstancias de su misión apostólica y su muerte en Cristo. Y hoy queremos interceder. Yo cuando estaba preparando reflexión para hoy, buscando mucha cosa, inventé un tema que es muy propio de lo que es San Felipe. San Felipe, encuentro personal con Cristo. Y este será nuestro tema. Desde ayer, domingo de Buen Pastor, nos suena algo muy importante y Iglesia nos llama que reflexionemos, que hagamos preguntas sobre nuestro apostolado. Si en verdad amamos a Cristo, si tal vez nuestra fe no es como debiera que ser. En este día encomendamos a todos los habitantes de nuestra parroquia
de las 7 comunidades cuya representación el día de hoy, de algunos, pero no todos podían venir, está aquí. Se invitó una persona de cada comunidad con todo lo necesario de cuidarse para que respetemos las leyes y sobre todo nuestra salud, cuidemos nuestra salud. Encomendamos sobre todo las familias que están en crisis por no ver bien claro el futuro, por no tener que comer, por perder trabajo. Encomendamos a personas enfermas, tanto de coronavirus como de las demás enfermedades que se les hace más difícil llevar esta cruz. Encomendamos a todos los que estamos sanos para que podamos, junto con San Felipe, encontrar a Cristo, tener nuestro personal encuentro con Cristo. Y al final encomendamos a toda la iglesia de nuestra patria para que este tiempo no sea un tiempo perdido, sino tiempo de una profunda reflexión, para que salgan muchas vocaciones. Desde ayer comenzó Semana Vocacional. Ahí tenemos un hijo por quien también queremos rezar. Hoy necesitamos muchas vocaciones. Hoy necesitamos jóvenes que se atrevan a servir al Señor, para que desaparezca el miedo de sus corazones, de tirarse al abismo de amor de Dios, de tirarse en sus brazos y disfrutar la aventura de fe en la vida sacerdotal o religiosa. Así pues, como se dan cuenta, hay tantas cosas que decir. Gracias a Dios que no hay que mencionar a todos, porque Dios las conoce todos. Y lo más importante que hoy nos también presenta San Felipe es tener la fe, que si pedimos al Señor de todo el corazón, con mucha fe, se cumplirá. Así pues, dándose cuenta de todo eso y reconociendo de que somos pecadores, como siempre, confesemos de que somos pecadores, para que Dios, viendo nuestra humildad, nos escuche. Yo confieso, Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Piedad,
estás. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos. Y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a los del cielo, y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a los del cielo, y en la tierra a los hombres paz. Santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, porque el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Oremos. Oh Dios, que nos alegras todos los años con la fiesta de los apóstoles Felipe y Santiago, concedos por su intercesión participar en la pasión y resurrección de tu unigénito, para que merezcamos llegar a contemplarte eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Les recuerdo, hermanos, que el Evangelio que les proclamé y que ustedes aceptaron y en el que están fundados y que les está salvando, si es que conservan el Evangelio que les proclamé. Y de lo contrario, se ha malogrado su adhesión a la fe. Porque lo primero que yo les transmití, tal como lo había recibido, fue esto: que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se le apareció a Cefas y más tarde a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales viven todavía, otros han muerto. Después se le apareció a Santiago, después a todos los apóstoles, por último se me apareció también a mí. Palabra de Dios. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra todo. A toda la tierra, sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuenen su voz, a toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje, todos. A toda la tierra alcanza su pregón.
El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Tomás: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ahora ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: hace tanto que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo les digo, no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí hace sus obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no creen a las obras, se lo aseguro, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre, y lo que pidan a mí en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quien realmente me costó mucho para preparar una reflexión, y así casi a las 2 de la noche me llegó una idea, porque a veces uno busca cosas y están por ahí. Cuando yo uso gafas, en verdad uno se acostumbra tanto que digo, ¿dónde están mis gafas? Buscando. Voy al espejo y están puestas en la nariz. Y yo las busco sin darme cuenta que están por ahí. Y a veces también sucede con la palabra de Dios. Y Dios me iluminó de que debemos hoy reflexionar. Celebramos fiesta de San Felipe. Tal vez podríamos decir que es poco popular, pero no es verdad. San Felipe es uno de los 5 primeros apóstoles de Jesús. Y en nuestra realidad, yo he escuchado, sobre todo en las sectas y algunos carismáticos, ¿verdad? Les gusta imitar, copiar sin sentido y llaman apóstol, vamos a decir, Rocky, apóstol Santiago, se llaman así. Nosotros nunca nos llamamos así, aún tenemos que hacer apostolado por el respeto a los apóstoles. Pero hablamos y puede suceder que no entendemos palabra apóstol. Pues lo primero que saqué es la definición. ¿Qué significa el término apóstol? Primero, que proviene del griego y significa el enviado. Apóstol es el enviado. Un apóstol es un propagador o un predicador de qué? No de lo que en otras sectas se inventa. Primero, de la doctrina bíblica. Segundo, de la fe cristiana. Y del poder y el amor de Dios. Eso toca. ¿Qué tiene que hacer apóstol? ¿Quién repite? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que predicar sobre qué? Sobre la doctrina, no plumeburra, no, sobre la doctrina. Por eso tan importante es formación. No como tú quieres, como te gusta. Luego, ¿qué tiene que hacer? Segundo, después de doctrina, sobre la fe. La fe. ¿Qué significa creer en Dios? ¿Verdad? La fe sin obras es muerta.
Dios Padre, yo creo, pero no hace nada, no va a la misa, no se evangeliza, es decir, no se educa en la fe, no lee la Biblia, entonces ¿tiene fe? No, no basta decir que yo tengo fe, que yo siento fe, no. Algunos dicen, yo espero que me nazca. Tú no vas a la escuela esperando que te nazca, tú tienes que ir, te gusta o no, te nació o no, tú tenías que ir a escuela todos los días, y lo mismo es ahí. Exactamente. Y tercero, ¿qué es? El poder de amor de Dios. 3 cosas: doctrina, fe y el poder de amor de Dios. Si no hay este poder de amor, si no hablamos que Dios nos ama, cosa rara. No podemos ser legalistas, ¿verdad? No podemos solamente las leyes. Mucha gente, sobre todo jóvenes, no le gusta la iglesia porque en la iglesia lo que ven muchas prohibiciones. Pero también hay otro extremo que mucha gente le gusta hablar de amor, pero no respeta las leyes y se esconde detrás de una pila, de una columna de amor. Dios nos ama, mira, Dios te ama, hermano, no te preocupes. Y ahí es otro extremo que también pasa. ¿Dónde está la verdad? En medio. Dios nos educa, a veces nos da pau, pero al final nos abraza. Así como padre y madre educan a sus hijos. ¿Cómo lo hacen? Le dan reglas, pero también la abraza. Ven acá, no llore tanto, póngase a trabajar y le explica el porqué. Así es. Entonces eso es el término. Entonces es un evangelizador que tiene la misión de predicar de Jesucristo y su obra redentora. Mira, muchos de ustedes que somos de la iglesia, que bien que aquí tenemos presidentes de asamblea, ¿verdad? Celebran su celebración y ya no. Mira, apostolado nuestro es evangelizar a la gente donde quiera. Nosotros somos lo primero que tenemos que dar testimonio. Primero en nuestra casa, porque usted está casado, con sus hijos, con su familia, y luego con los demás, testimonio. Miren, y otra cosa, ¿de qué tenemos que ver? De obra redentora, que es así. Yo conocí a muchos presidentes de asamblea que se metían en política y eso, aquello, y para ellos ser presidente de asamblea fue como ser político, por una conveniencia. No, eso tiene que ser algo que tiene mucha fe y testimonio. Entonces, y entre las figuras de los apóstoles hay una hoy especial que es de San Felipe, y yo quiero repasar eso. Sobre todo San Juan mucho habla de San Felipe, Evangelio de San Juan, y ahí voy a tener algunas cosas para revivir. Aunque Felipe era de origen judío, su nombre es griego como el de Andrés, lo cual constituye un pequeño signo de apertura cultural que tiene su importancia. Las noticias que tenemos de él nos las proporciona el Evangelio, como yo decía, de San Juan. Era del mismo lugar de donde procedían San Pedro y San Andrés, es decir, de Betsaida, una pequeña localidad que pertenecía a la tetrarquía de uno de los hijos de Herodes el Grande, el cual también se llamaba Felipe. San Felipe y el otro que gobernaba, ¿verdad? El cuarto evangelio, que es de San Juan, cuenta que después de haber sido llamado por Jesús, Felipe se encuentra con Natanael y le dice: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, Jesús, el hijo de José de Nazaret. Ante la respuesta más bien escéptica de Natanael, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe no se rinde y replica con decisión: ven y lo verás. Con esta respuesta escueta pero clara, Felipe muestra las características de un verdadero testigo, de un verdadero apóstol. No se contenta con presentar el anuncio como una teoría. Mírense, nosotros tenemos en nuestro pastoral este problema: teorías damos, ¿verdad? Eso tiene que ser interpelado directamente al interlocutor.
siguiéndole que Él mismo haga una experiencia personal de lo que ha anunciado. Entonces, experiencia de encuentro personal con Cristo. ¿Cómo se lo hace? Teniendo unos retiros que tenemos ahí tan cursillistas. Esta dinámica es como siempre, yo lo digo, y hay un presidente que se pone incómodo, que es un gallinero, es decir, que cría buenos cristianos de fe que se conectan con Jesucristo. Y de ahí tienen que salir y testimoniarlo en su comunidad parroquial. Y ahí tenemos problema. El dirigente Padre Torres muchas veces lo dice. Es verdad, si hoy tenemos en Cursillas por este problema, porque en República Dominicana vivimos de moda, eso es natural. Y por eso hoy más atractivo parece ser lo de Emmaus, que tiene la misma parecida dinámica, el encuentro personal con Cristo. Pero tanto cursillistas como Emmaus y cualquier otro grupo de movimiento o apostolado así se piden que se les llama a los de Emmaus, es eso, encuentro personal con Cristo. Y hay tantos porque el ser humano es ser diferente. A uno le gusta una mujer flaquita, otro medio musculosa, otro medio grasosa. Entonces hay un arco iris de gustos y deseos, y uno tiene que encontrarse en aquel que le cae bien y le habla, le llena. Por eso, Jesús utiliza estos dos verbos cuando dos discípulos de Juan Bautista se acercan a él para preguntarle dónde vive. Responde, vengan y verán. No solamente que enseñan, no teoría. Vengan y verán. Podemos pensar que Felipe nos interpela también a nosotros con esos dos verbos, que suponen una implicación personal. También a nosotros nos dice lo que le dijo a Natanael, vengan y verán. Muchos dicen, Padre, la gente no quiere nada. Ayer hablaba de eso, sobre el buen pastor, que somos anhelados, somos pasivos. Y eso es lo peor que ser un gran pecador. Más fácil es convertir un gran pecador que una persona anhelada. El apóstol nos invita a conocer a Jesús de cerca. En efecto, la amistad, conocer de verdad a otro, requiere cercanía más aún. En parte vive de ella. Por lo demás, no conviene olvidar que, como escribe San Marcos, Jesús escogió a los 12 con la finalidad principal que estuvieran con Él, encuentro personal. Es decir, de que compartieran su vida y aprendieran directamente de Él, no solo el estilo de su comportamiento, sino sobre todo quién era Él realmente, que solo así, participando en su vida, podían conocerlo y luego anunciarlo. Más tarde, en su carta a los Efesios, San Pablo dirá que lo importante es aprender a Cristo. Por consiguiente, lo importante no es solo y sobre todo escuchar sus enseñanzas, sus palabras, sino conocerlo a Él personalmente, es decir, su humanidad, su dignidad, su misterio, su belleza. Él no es solo un maestro, sino un amigo, más aún, un hermano. ¿Cómo podíamos conocerlo a fondo si permanecemos alejados de Él? Es imposible. La intimidad, la familiaridad, la cercanía nos hace descubrir la verdadera identidad de Jesucristo. Esto es precisamente lo que nos recuerda el apóstol Felipe. Por eso nos invita a venir y a ver. Es decir, a entrar en un contacto de escucha, de respuesta y de comunión, de vida con Jesús día tras día. Por eso en la iglesia se nos invita esa lección divina, el diario meditar la palabra de Dios, del Evangelio.
Eso es una oración, eso es el encuentro personal con Cristo, con su palabra, que está en su palabra. Con ocasión de la multiplicación de los panes, Jesús hizo a Felipe una pregunta precisa, algo sorprendente. ¿Dónde se podía comprar el pan necesario para dar de comer a toda la gente que lo seguía? Felipe respondió con mucho realismo: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco. Aquí se puede constatar el realismo y el sentido práctico del apóstol, que sabe juzgar las implicaciones de una situación. Yo he leído ayer sobre eso, porque es Felipe y Santiago, más hablaba de Santiago, pero los dos lo tenían, que nosotros muchas veces aplicamos cosas de fe de moda. Por ejemplo, Papa Francisco habla mucho de medio ambiente, todas cosas. Pero si uno sobre todo lee los hechos, algunas cosas, y sobre fiesta de San Felipe y Santiago, allí hay un tema también de moral sexual. Entonces hoy el mundo aplaude sobre moral sexual, pero aplaude sobre medio ambiente, sobre naturaleza, pero no quiere que se habla de moral sexual. Incluso hoy por la mañana he visto una noticia que Papa Benedicto XVI escribió, que él está contra homosexualismo, aborto y otras cosas, y sale un libro ahora, hay una noticia, y alemanes son como sorprendentes, ¿cómo se dice? Sorprendentes de manera negativa. ¿Cómo nuestro compatriota puede decirles tales porquerías? Somos libres, podemos hacer lo que nos dé la gana. Y él dice, no, eso no es de Dios, lo dice muy claro. Y en esta, sobre todo, descripción de Santiago, que nos gusta subrayar una cosa, pero cerrar o mirar de vista gorda otras. Y el autor dice que el verdadero cristianismo es abarcar todo, no sola cosa de conveniencia, de aplauso, sino todo lo que conlleva vida humana. Entonces es importante cuidar la naturaleza, es importante respetar a los emigrantes, pero también es importante tener moral sexual. Y la gente dice, no, de eso no pueden hablar, como que quieren cerrar la boca. No es así. Nosotros no podemos hacer por moda, sino por lo que dice Jesús. Y eso está escrito en la Sagrada Escritura. Él no es solo un maestro, sino amigo, así es. Con ocasión de multiplicación de panes y de todo lo que hacemos, sabemos lo que sucedió después. Jesús tomó los panes y después de orar lo distribuyó. Así realizó multiplicación de panes. Pero es interesante constatar que Jesús se dirigió precisamente a Felipe para obtener una primera sugerencia. La gente sugiere sobre cómo resolver el problema. Signo evidente, en el caso de Felipe, que formaba parte del grupo restringido que lo rodeaba. Pero nosotros tenemos que ver qué sugiere Jesús. En otro momento, y Jesús preguntó su sugerencia, pero él sabía lo que tiene que hacer. Él ya tenía en prueba todo eso. En otro momento muy importante para la historia futura, antes de la pasión, algunos griegos se encontraban en Jerusalén con motivo de Pascua y se dirigieron a Felipe y le rogaron, Señor, queremos ver a Jesús. Entonces Felipe fue a decírselo a Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Una vez más nos encontramos ante el indicio de su prestigio particular dentro del colegio de los apóstoles. San Felipe era importante, es que poco lo conocemos. En este caso, de modo especial, actúa como intermediario entre la petición de algunos griegos y Jesús. Probablemente habla griego y pudo hacer de intérprete, aunque se une a Andrés y el otro apóstol que tenía nombre griego, es a él a quien se dirigen los extranjeros. Esto nos enseña a estar también nosotros dispuestos a acoger las peticiones y súplicas, que vengan desde donde vengan, y a orientarlas hacia el Señor. Hoy llegamos aquí y queremos pedir a San Felipe
que vengan desde donde vengan peticiones, y Él queremos pedir, interceda por nosotros, preséntala a Jesús como lo has hecho ya anteriormente. Eso hemos aprendido de ti. Y entonces, en efecto, es importante saber que nosotros no somos nosotros los destinarios últimos de las peticiones de quienes se nos acercan, sino el Señor. Tenemos que orientar hacia Él a quienes se encuentran en dificultades. Cada uno de nosotros debe ser un camino abierto hacia Él. Y también aquí hay una orientación litúrgica. Mucha gente que no sabe mucho siempre pide a los santos que le ayuden. Y eso quizá no se hace así, eso es error de entendimiento. A santos se pide que intercedan para que Dios nos ayude. La fuente de toda ayuda es Jesús. Y todos los santos y ángeles son intercesores de eso. Y no que ellos ayuden. Porque para que ellos puedan ayudar, tienen que tener permiso de Dios ser mandado. Otro detalle que tenemos que aprender. Hay otra ocasión muy particular en la que interviene Felipe. Durante la última cena, después de afirmar Jesús que conocerlo a Él significa también conocer al Padre, Felipe casi ingenuamente le pide: Señor, muéstranos al Padre. Hoy nos hablaba el Evangelio de eso. Y nos basta. Jesús le responde con un tono de compasivo reproche: ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Son unas de las palabras más sublimes del Evangelio de hoy. Contienen una auténtica revelación. Y al final del prólogo de su Evangelio de San Juan afirma: a Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha revelado. Pues bien, Jesús mismo repite y confirma esta declaración que es del evangelista, pero con un nuevo matiz. Mientras que el prólogo del Evangelio de San Juan habla de una intervención explicativa de Jesús a través de las palabras de su enseñanza, en la respuesta a Felipe, Jesús hace referencia a su propia persona como tal, dando a entender que no solo se puede comprender a través de lo que dice, sino sobre todo a través que Él es. Para explicarlo desde las perspectivas de la paradoja de encarnación, podemos decir que Dios asumió su rostro humano, el de Jesús. Y por consiguiente, de ahora en adelante, si queremos conocer realmente el rostro de Dios, nos basta contemplar el rostro de Jesús. En su rostro vemos realmente quién es Dios y cómo es Dios. Entonces el evangelista no nos dice si Felipe comprendió plenamente la frase de Jesús. Lo cierto es que le entregó totalmente su vida. Según algunas narraciones posteriores, habría evangelizado Felipe, primero Grecia y después Frigia, donde habría afrontado la muerte en Hierópolis, con un suplicio, según algunos fue crucificado, según otros lapidación. Queremos concluir esta reflexión recordando el objetivo hacia que debemos orientar nuestra vida: encontrar a Jesús como lo encontró Felipe, tratando de ver en Él a Dios mismo, al Padre Celestial. Si no actuamos así, nos encontraremos solo a nosotros mismos, como un espejo, y cada vez estaremos más solos. En cambio, Felipe nos enseña a dejarnos conquistar por Jesús, a estar con Él y a invitar también a otros a compartir esta compañía indispensable, y viendo encontrado a Dios, al encontrar la verdadera vida. El apóstol Felipe, que reconoció en Jesús al Mesías anunciado por los profetas, nos invita también a nosotros al encuentro con Él,
dice una vez más, vengan y vean. Es una llamada al seguimiento, contemplación, a conocer a Cristo y a responder a su amor con la vida fiel a amor. No importa que hoy estamos encerrados, pero esta frase de Felipe, vengan a ver, es muy actual. Tú puedes, si quieres, en tu casa estudiar mucho. Hay tantas posibilidades de hacerlo. La pregunta es si tú quieres. Ni siquiera queremos conectarnos para hacer misa, escuchar lo que algunos fajan para escuchar. Escuchamos las noticias, perdón por la palabra, toda la porquería que mandan, que nos asustan y abruman. Pero escuchamos a Jesús, meditamos su palabra, escuchamos la voz del Espíritu Santo. Ahí está el núcleo del problema. Termino con eso. Acojamos esta invitación y en esta fiesta patronal tengamos más tiempo para reflexionar lo que nos proporciona San Felipe. Que Dios nos bendiga a todos y que tengan un personal encuentro con Cristo. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz. Que habló con los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. A través de nuestros patronos, en especial el nuestro, Felipe y Santiago, presentamos al Señor las súplicas y oraciones. Por la Iglesia fundada sobre el cimiento de los apóstoles, para que observe con fidelidad el mensaje y la doctrina que de ello han recibido, roguemos al Señor. Por los obispos, en comunión con el Papa, sucesores del colegio apostólico, para que sepan ser con su magisterio y su testimonio cualificado los intérpretes autorizados del Evangelio, roguemos al Señor. Por todos los que en la Iglesia han recibido el encargo de anunciar la palabra de Dios para que transmitan en el lenguaje apropiado la tradición viva que los apóstoles nos entregaron, roguemos al Señor. Por nosotros aquí reunidos para que vivamos la apostolicidad de la Iglesia, sintiéndonos en comunión con la Iglesia universal, roguemos al Señor. Es semana vocacional, rezamos por nuestro seminarista para que Dios y su Espíritu lo acompañen en sus estudios, en su profundización de la doctrina de la fe
Y también pedimos y presentamos a todos los jóvenes que están inquietos en su vocación para que desaparezca miedo y con valentía quieran servir al Señor, siendo llamados a la vida sacerdotal y religiosa. Oremos al Señor. Por todas nuestras comunidades, para que nuestro gran patrón San Felipe interceda por nosotros, nos ayuda a tener encuentro personal con aquel quien Él encontró, diciéndonos: vengan y vean. Pedimos para que ningún hermano y hermana no se pierda en la fe, y para que esta ingeniosa forma de medio de comunicación que nos hace unir sea tan poderosa que realmente tengamos un encuentro con Cristo y como fruto mucha fortaleza, mucha bendición. Roguemos al Señor. Por todos los que en este tiempo colaboran con la Iglesia, nosotros no pedimos porque sabemos cómo hay, pero hay tanta fe, tanta entrega que la gente comparte, se desprenden de lo poco que tienen, para que Dios le multiplica su verdadero amor. Roguemos al Señor. Y por todos nosotros que representamos distintas comunidades de nuestra parroquia, para que llegando a nuestras comunidades llega con nosotros Cristo y nuestro testimonio, de lo que escuchamos y testimoniamos, aumenta fe de todos. Roguemos al Señor. Acoge, Padre de bondad, a través de estos poderosos apóstoles, Felipe y Santiago, nuestras súplicas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Para que este sacrificio mío y cada uno de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos y en la fiesta
de tus santos apóstoles Felipe y Santiago y concédenos participar una religión pura y sincera por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu pastor eterno no abandonas nunca a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo proteges y conservas, y quieres que tenga siempre por guías a los mismos pastores a quienes tu Hijo estableció como enviados suyos. Por eso con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan dando de gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando de gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa, nuestro arzobispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todo lo que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Démonos la paz. A la cena del Señor. Señor, nos olvida de que tienes en mi casa, pero una palabra tuya será para sanar.
Señor, digna de purificar nuestros corazones por estos dones santos que hemos recibido, y haz que contemplándote en tu Hijo, con los apóstoles Felipe y Santiago, merezcamos poseer la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Concluyendo esta Eucaristía, deseo a todos los que nos oyen, a todos los que están aquí presentes, para que intercesión de San Felipe nos fortalezca, para que su intercesión nos haga testigos fieles de Cristo, para que sepamos que es una verdad. Para eso les doy las bendiciones y para que lleguen a cada comunidad que forma parte de esta hermosa parroquia. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Arcángel San Miguel, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Pedimos suplicantes que Dios lo mantenga bajo su imperio. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja con el poder divino en el infierno a Satanás y otros espíritus malignos que andan por el mundo tratando de perder las almas. Pueden irse en paz de Cristo.